Cordial saludo. Voy a explicar el análisis exploratorio inferencial que realicé en la tarea número 2 de métodos estadísticos en la ciencia de datos y analítica. Mi nombre es Paula Andrea Cruz, código 4045535. Bueno, el objetivo general, aplicar técnicas estadísticas específicas explicativas inferenciales en los datos históricos de viajes mediante el análisis de correlación, tablas de contingencia y pruebas ANOVA para identificar los patrones que influyen en el costo histórico y de viaje y optimización en la estrategia de precios dinámica de empresas. Específicos, explicar mediante el análisis unidimensional las características de las variables categóricas y numéricas a través de tablas de frecuencia y medidas de resumen para entender su comportamiento individual, examinar la relación entre las variables numéricas y el costo histórico mediante scatterplot y relación de Pearson para identificar asociaciones significativas y aplicar análisis bidimensional. Y por último, ilustrar las diferencias entre las variables según la fidelidad del cliente mediante ANOVA y las pruebas post-HOT para evaluar la influencia en la cantidad de viajeros y la calificación y duración del viaje mediante la incorporación del análisis inferencial. Como tal, el análisis unidimensional es un análisis estadístico que examina una sola variable a la vez y comprende la distribución y el comportamiento de esa variable. En el primer punto, pues pedían una tabla de diccionario en el cual pues se utilizó tipo diccionario y se reemplazó, se buscó que identificara el tipo de datos, si era entero, pues le iba a decir numérica, si era objeto categórica o si era flotante numérica. Y pues acá al lado derecho se ve el resumen donde dice que hay 4 categóricas y el resto son numéricas de las 10 variables que tenemos. En el segundo punto estaban las tablas de frecuencia, entonces frecuencia para categoría de cobertura. Esta es la tabla donde se hallaron la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la acumulada, teniendo en cuenta que la absoluta es el número de veces que aparece cada dato. Es decir, por ejemplo, acá frecuencia absoluta, urbano 346, rural está 332 y suburbano está 322 para un total de 1000 datos que teníamos. En cuanto a la frecuencia relativa, esa es el número de veces que se repite cada dato en relación con los 1000 datos que hay. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de las anteriores. Entonces la primera daba 0,346, después se le suma la siguiente 0,332, por eso acá en la acumulada da 0,678 y finalmente la última que es 0,322 para 1000, que son los datos. Acá como tal se puede revisar la gráfica, está la frecuencia acumulada en azul, la frecuencia relativa en verde y la frecuencia absoluta, y pues esto están las tres variables que es urbano, rural y suburbano. Del mismo modo está la frecuencia de la membresía de clientes, donde está, en este caso era si era oro regular o plata, y está la frecuencia absoluta, relativa y la acumulada, y pues tiene su respectiva gráfica. Del mismo modo está la frecuencia de hora reserva, donde tenemos si viaja en la noche, en la tarde, en la mañana o en la tarde. Frecuencia absoluta, está la relativa y está la acumulada. Y pues está, por último, está la frecuencia de tipo de vehículo. Teníamos dos tipos de vehículo, premium y económico. Para ello pues también se hallaron las frecuencias. Y en el tercer punto nos pedían las medidas de resumen. Para ello pues es necesario calcular la medida de resumen. Siempre va a pedir la media, la moda, la mediana, la varianza y la desviación estándar. En este caso pues se hallaron todas. Para acá es el número de viajeros, donde pues el promedio es 60,32, la media 60, en la moda 100, la varianza es 561,76 y la desviación estándar es 23,7. Eso en cuanto a viajeros. En calificación también pues se hallaron los datos y acá pues están los resultados. En la duración del viaje igualmente se aplicó como tal el script y los resultados son estos: expectativa de duración del viaje, y tenemos el costo del viaje de la misma manera. Bueno, y acá los resultados. Distribución de las variables. En este caso, pues
se utilizó como tal las cajas de bigotes o box plot, que pues permite hacer una muestra cómo se distribuyen los datos en los diferentes valores a lo largo de las observaciones. Permite verificar pues cuáles son los datos más comunes en una variable determinada. Este sería el código que utilicé y acá está la variable, la gráfica. Entonces en este caso pues están los puntos de dispersión en gris y están las cajas de bigotes donde pues en la línea nos muestra la media y pues nos permite hacer un análisis en cuanto acá se revisa número de viajeros, la calificación, la duración y el costo que tuvo. A partir de eso pues se puede determinar si hay alguna relación también entre ellos. Para el segundo punto, que es el de análisis bidimensional, entonces está el número de viajeros versus el costo histórico. Acá pues se puede ver que no hay una correlación porque los datos están muy dispersos. Clasificación versus costo histórico, al igual también hay mucha dispersión entre los datos. Y está la duración del viaje versus el costo. En este caso sí hay una correlación lineal, como se puede observar en la gráfica, y esto significa que van creciendo a la vez las dos variables, es decir, que la duración en espera también aumenta según el costo, o al contrario, podemos decir que el costo del viaje aumenta teniendo en cuenta la duración de ese viaje. Se hizo como tal la correlación de Pearson. En este caso, pues acá está como tal el código y acá están los resultados. Esta correlación es una medida de dependencia lineal entre esas dos variables y pues puede utilizarse para medir el grado de relación que hay entre las variables. Acá pues están los resultados que arrojó. Asociaciones. Entonces, en este caso está estado de fidelidad del cliente versus el tipo de vehículo que se utilizó. La tabla nos da estos resultados, entonces en este caso dice, por ejemplo, que entre los dos vehículos, tipos de los vehículos que hay, económico y premium, está el de oro, el de regular. Las personas que viajan en oro prefieren hacerlo en viaje premium, en el vehículo premium, regular también en vehículo premium y silver también en el vehículo premium. Tenemos el de estado de fidelidad de clientes y este también es según la hora sí, la hora del día. Entonces, en este caso, los que viajan en oro, cliente con estatus oro, prefiere viajar en la noche, al igual que el de silver, pero el regular prefiere viajar en la tarde. Tipo de vehículo, cuando en económico prefiere viajar en la noche y en premium prefiere viajar también en la noche. Y la prueba chi cuadrado, que esta pues muestra la frecuencia de ocurrencia conjunta de dos variables categóricas. Hay dos tipos, o sea, si el valor es menor a 0,05, se puede concluir que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis. Y si es mayor o igual a ese 0,05, no hay suficiente evidencia. En este caso, pues se pudo comprobar, estos son los resultados y pues en el primer valor no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que existe una asociación y pues esto significa que el estado de fidelidad del cliente no influye en la selección del tipo de vehículo. En el segundo es de 0,59. Tampoco hay una asociación significativa entre el estado de fidelidad del cliente y el momento de reserva. Y pues se puede decir que el estado de fidelidad no tiene un impacto significativo en el momento en el que los clientes realizan su reserva. Y por último está el de 0,32, que es el que pues permite ver que no se observa una relación significativa entre el tipo de vehículo y el momento de la reserva. Es decir, que el vehículo no depende del momento de la reserva, es algo pues independiente. Las relaciones o diferencias en la distribución, entonces número de pasajeros versus el estado de fidelidad del cliente. Acá como tal encontramos eh, la caja y bigotes, entonces hay diferencias notables entre las cajas y las medias como tal. Eso significa que la cantidad de viajeros cambia dependiendo del nivel de fidelidad. Calificación promedio y el estado de fidelidad del cliente, entonces las medianas son similares, indica que la calificación promedio no varía mucho según el estado de fidelidad del cliente.
Tipo de vehículo versus el momento en que reserva. Las medianas son similares, como se puede observar acá, muy similares. Se puede decir que los clientes, independientemente de su estado de fidelidad, esperan tiempos de viaje muy similares. Y se hizo la prueba NOVA, en el cual pues se reveló que hay diferencias significativas en la duración de espera del viaje según el estado de fidelidad del cliente, siendo los clientes Gold los que más tienden a realizar viajes largos. Y ya para cerrar, pues conclusiones, las variables categóricas como el estado de fidelidad y el tiempo del vehículo muestran tendencias claras, siendo los clientes con estado Silver y las reservas de vehículos premium las más comunes. Las variables numéricas, como la duración esperada del viaje, tienen una medida cercana a 85 minutos, pero muestran algunos valores atípicos que representan viajes considerablemente largos. La correlación entre el número de viajeros y el costo histórico es extremadamente baja, lo que indica que no hay una relación directa entre estas dos variables. La duración del viaje tiene una correlación positiva fuerte con el costo histórico, que es de 0.928, lo que respalda que los viajes más largos tienden a ser más costosos. La prueba ANOVA reveló que hay diferencias significativas en la duración esperada del viaje según el estado de fidelidad del cliente, siendo los clientes Gold los que tienden a realizar viajes más largos. Y no se encontraron diferencias significativas en la calificación promedio ni en el número de viajeros en relación con el estado de fidelidad del cliente, lo que indica que la fidelidad no influye directamente en estas variables. Muchas gracias por su atención.